Muy buenos días, tengan chicos. Hoy día vamos a explicarles un temita muy bonito. En este caso viene a ser la unidad número 4, ¿ya? La unidad número 4 hace referencia a los cambios culturales de la Alta Edad Media. Ahora debemos de entender que la Edad Media fue el periodo más largo en la historia de la humanidad. ¿Listo? Estamos hablando justamente que es un periodo que va entre el inicio de la caída del Imperio Romano de Occidente en el 476 y que concluye, según muchos autores, con la caída del Imperio Romano de Oriente en el 453. ¿Listo? Ahora otros dicen que supuestamente es con el viaje de Cristóbal Colón en 1492 o el descubrimiento de América. La Edad Media se divide, chicos, en dos periodos. La Alta Edad Media, en el 476 a 1100, caracterizada justamente por las invasiones de los pueblos bárbaros o germanos, árabes y vikingos. Y la Edad Media y la Baja Edad Media entre 1100 a 1450. Es el periodo en el que se va a consolidar el sistema político del feudalismo como una organización socioeconómica nueva. ¿Ya? Ahora, Roma y los germanos. Dentro de lo que vamos a ver Roma, en este caso vamos a ver que habitaron junto con el gran imperio romano muchos pueblos bárbaros. Entre esos pueblos bárbaros estaba justamente pueblos germánicos, los bereberes, y es así que estos pueblos extranjeros o salvajes, denominados por los romanos, con el tiempo ocuparon diferentes espacios como agricultores, siervos y soldados de paga al servicio del gran imperio romano. Ahora, la división del imperio, a raíz de que pasaron muchos problemas con la gran expansión del territorio que se tenía, el emperador Teodosio va a dividir justamente el imperio entre sus dos hijos. El mayor, Arcadio, le va a dar el oriente, con capital en Constantinopla, actual Estambul, o sea, estamos hablando de Turquía, y al menor Honorio le va a entregar el imperio de Occidente con la capital Roma. Ahora, la caída del imperio romano se debe a diferentes causas. ¿Listo? En primera, el crecimiento demográfico de los pueblos germánicos y la escasez de tierras que ya van a existir para estos pueblos, la crisis económica y política del imperio que no pudo sostener al ejército y con ello se va a perder el control de todo el territorio, y el empuje de pueblos asiáticos como los hunos, ¿ya? Que de una u otra manera van a provocar la vida de estos pueblos también germánicos. Ahora, Atila. Atila es uno de los invasores en Roma, perteneciente a la cultura mongola, ¿ya? Va a ser conocido como el azote de Dios y de una u otra manera va a ser el que va a poner en jaque a todo el imperio romano, ¿ya? Ahora, Atila en el 451 va a cruzar el río Rin, va a invadir la Galia, pero al año siguiente va a llegar hasta Roma y por el obispo León Magno va a lograr convencerlo de que se alejase y tan solo Roma pague un tributo. Y es así que Atila va a retroceder, ¿listo? Ahora la caída de Roma se va a dar justamente pues eh, por un periodo de saqueos, por un periodo de saqueos por todas partes, especialmente por las periferias de Roma y a otros territorios. Entonces, poco a poco Italia va a ser ocupada por los érulos, un pequeño pueblo germano, y así en el año 476, su rey Odoacro va a deponer a a Rómulo Augustulo, el último emperador romano, y así va a enviar los símbolos imperiales a Bizancio. O sea, el imperio romano de Occidente cae y se manda a todo esto hacia el oriente. O sea, toda la capital, ¿ya? Ahora, la fragmentación del occidente, o sea, cómo se va a dividir el imperio romano en occidente. La única, tal vez, cuestionante o la única razón por la que algunos pueblos se sentían identificados era la fe cristiana y el paulatino reconocimiento del obispo en Roma o el papa, ya como máxima autoridad eclesiástica y moral de la región. Eh, eh, Varios pueblos van a compartir el cristianismo como una base principal,
¿Listo? Y es así que por eso se va por parte de la Iglesia Católica, o se van a reconocer diferentes reinos. Por ejemplo, el reino de los godos de España, que se va a fundar en el 414 con el rey, con el rey Godo, ¿listo? Se va a casar con Galia Placidia, y poco a poco a este territorio se le va a denominar España, ¿ya? Después tenemos el reino franco, que se va a establecer inicialmente en la actual Bélgica, y que desde ahí se va a extender hasta la Galia, construyendo así el primer estado germánico más poderoso en la Alta Edad Media. Después tenemos los vándalos, junto con los caudos, suevos y alanos, que atravesaron la Galia y tras una breve permanencia en España van a pasar a África y se van a establecer en la actual Túnez. Después tenemos los jutos, los anglos y sajones, que van a desembarcar en las Islas Británicas después de la partida de los romanos y van a fundar los diferentes 7 reinos que tiene actualmente. Después tenemos los lombardos de origen escandinavo que van a llegar hasta Italia. Todos estos pueblos, recalco otra vez, los godos, los francos, los vándalos, después tenemos a los jutos, anglos y sajones, y los lombardos van a repartirse al antiguo imperio romano de Occidente. Ahora vamos a ver nosotros el primer estado cristiano. Ahora, el primer estado cristiano consolidado va a ser justamente por los francos, que van a lograr aglutinar un territorio vasto, enorme, ¿ya? El primer rey, en este caso de los francos, va a ser Clodoveo, y su dominio se va a extender por toda la Galia, ¿ya? Clodoveo era pagano, pero poco a poco se va a ir convirtiendo en cristianismo a instancias de su esposa Brígida. Más tarde va a ser conocido como el primer rey católico. Después de él va a venir, en este caso, su descendiente, que va a ser Carlomagno, que va a extender su dominio a las actuales Bélgica, Países Bajos, Suiza y partes de Alemania e Italia. ¿Ya? Entonces, él va a ser el primero que va a reconocer el papado como rey de los francos o rey de Francia, vamos a llamar así. ¿Listo? Entonces, él va a ser coronado emperador de Occidente en el año 800. Estamos hablando que iba desde casi toda Europa ya controlando los reinos en sí, ¿ya? Ahora, el Imperio Bizantino. La gran potencia industrial en este caso, el gran imperio llamado así bizantino, porque la ciudad de Constantinopla, su capital, antiguamente tenía el nombre de Bizancio, ¿ya? Entonces va a resistir durante muchos años ataques de los germanos y va a lograr sobrevivir aproximadamente unos 1000 años, más que el del occidente. ¿Listo? Ahora va a tener una organización muy parecida a lo que va a ser el antiguo imperio romano. Ahora, en el oriente van a existir muchas corrientes cristianas de diferentes puntos de fe o puntos de vista sobre la fe, así como en Roma, digamos, ¿no? Y en los siglos 8 y 9, como por ejemplo un grupo de cristianos, los iconoclastas, va a condenar la presencia de imágenes religiosas en los templos por considerarlas una forma idólatra, y se va a enfrentar justamente con quienes defendían este tipo de cosas, ¿no? Así las divergencias de la fe fueron poco a poco separando al obispo de Constantinopla con el de Roma, y finalmente en el siglo XI se va a producir la cisma de Oriente, que va a separar la iglesia ortodoxa de la católica o romana, ¿ya? Así Justiniano aparece y se va a dar la reconquista de Occidente. Justiniano va a acceder al trono en el 527 y su sueño era reunificar el imperio, proyecto que consideró posible debido a la inestabilidad de los reinos hermanos. Así que va a haber una paz enorme, va a haber una paz de varios años con su vecino de Cartago, y poco a poco después se va a establecer, estamos hablando después de 20 años de resistencia, ¿ya? Al fin ya de 553 va a conquistar Roma y al año siguiente va a desalojar a los visigodos del sur de España, ¿ya? Después tenemos la formación del régimen feudal. Ahora la ruralización de la economía. La ruralización de la economía hace referencia a que la población campesina siempre fue mayoritaria prácticamente en la edad antigua, en la Edad Media, ¿ya?
Y aunque durante la antigüedad, digamos, la producción agrícola constituía la base de la economía, durante la Edad Media se va a transformar prácticamente en la única actividad más importante. Ahora, la economía urbana se va a sustentar también en la producción artesanal y el comercio, que van a de una u otra manera a tener que pagar impuestos a diferentes instituciones gubernamentales para que así puedan asentarse en las ciudades. ¿Listo? O sea, también pagaban impuestos a terratenientes y a otros más. Ahora, el desarrollo económico estuvo ligado también a la monetización de la economía y al mantenimiento de circuitos comerciales importantes. ¿Ya? Ahora, el feudalismo. El feudalismo es un sistema en relación del vasallaje, en donde el rey, en una ceremonia religiosa, investía a su señor, o sea, un caballero o un vasallo, entregándole así el dominio de grandes extensiones de tierra para su beneficio. El vasallo entonces ofrecía fidelidad, trabajo y ayuda en caso de guerra. Después de esto tenemos, esa era la relación entre el rey y su vasallo, o sea, un caballero, ¿no? Después había otro de menor rango que se llamaba el siervo de la gleba, que era un campesino sujeto a la tierra, a tal punto que la tierra no podía venderla a él, ¿listo? O sea, no era esclavo, pero tampoco era libre, así que recibió una parcela que trabajaba con su familia y a cambio debía de pagarle, este, debía de trabajar o pagar con trabajo al señor y al rey pagar sus impuestos y a la iglesia el 10, ¿listo? Ahora, la iglesia en el medioevo, el papado, se va a estructurar como una institución política estatal, fijando las bases que se van a mantener hasta la actualidad. O sea, en su principio la iglesia, chicos, fue una fuerza política al igual que la nobleza. Así que en sus momentos se competían entre familiares de quienes iban a ser en este caso ya sea, digamos, los diferentes clérigos con una posición alta, como estamos hablando del Papa, ¿ya? Ahora, la vida monacal va a surgir justamente en el Oriente. Estamos hablando de una fe con características de austeridad, los ideales ascéticos que fueron justamente la no ostentación, el misticismo, la vida virtuosa. Entonces, en el año 529, Benito de Nurcia, ¿ya? Va a fundar el monasterio de Montecassino, como decía su compañera en la exposición. Y de ahí para adelante esto se va traduciendo el retiro a la vida monacal, en la que se van a practicar 3 votos fundamentales: la pobreza, la castidad y la obediencia al abad o al padre del arameo. ¿Listo? O al padre en arameo. Poco a poco se va a ir dando ya en el año 1000 una especie de pérdida de la vida espiritual en los diferentes monasterios feudales y se van a dar reformas clunesienses o cluneisianas, como le llaman algunos, que aparecen justamente de la reforma de Cluny, que va a imponer la obediencia absoluta al Papa, así como la estricta disciplina. Ahora, el papel cultural de la iglesia en diferentes monasterios se van a convertir en centros de cultura donde se va a estudiar y se va a conservar la historia, la literatura, esta griega y romana, se van a redactar diferentes crónicas sobre la historia de esa época y se van a compilar muchos autores clásicos. También se van a dedicar a actividades de la agricultura, la ganadería, y van a desarrollar justamente la vinicultura y la elaboración de bebidas de alta calidad en el monasterio. Ahora, el Islam en este caso, tenemos que hablar del profeta Mahoma, que fue fundado justamente pues por él. Era un comerciante de la Meca. Ya la Meca es una ciudad actual de Arabia Saudí, ¿listo? Y la tradición dice que el arcángel Gabriel le anunció que había sido elegido para ser el profeta de una nueva religión, ¿listo? Es así que su libro principal va a ser el Corán. Ahora, Mahoma va a predicar el Islam, que significa consagración a Alá, el único Dios, y sus seguidores van a ser llamados musulmanes o creyentes. Él va a ser perseguido y condenado a muerte. En el año 620 va a huir a Medina. Este exilio va a ser llamado la Égira y marca el inicio de la era musulmana del mismo nombre. ¿Listo?
Ahora, de ahí para adelante, sus fieles o sus seguidores van a conquistar la Meca en el 630. La expansión de los musulmanes se va a dar justamente gracias a los califas, que van a ser sus lugares tenientes enviados por Alá, que con campañas militares van a conquistar Egipto, Palestina, Siria, Armenia, Mesopotamia y Persia. Y en el año 661 van a llegar al califato la familia de los Omeyas, que van a llevar la capital a Damasco. ¿Listo? Ahora, estos van a expandir toda su conquista hasta el río Indo, al este y todo el norte de África. Al oeste, de allí van a saltar a la península ibérica y van a penetrar hasta Francia, en donde van a ser derrotados por los Poitiers, ¿ya? Y van a ser también destronados por los abasidas y van a trasladar la capital a Bagdad. Ahora, la conquista de la península ibérica. En España estamos hablando que el rey Godo Rodrigo, a pesar de la fuerte oposición de este pueblo, va a empezar a mostrar algunas señales de debilidad, y de ahí para adelante Musa, quien va a derrotar a Rodrigo en la batalla de Guadalupe, y va a tomar toda la península en sus manos. Así solo van a quedar Asturias y Cantabria como los únicos reinos o refugios cristianos. Entonces estamos hablando que la península ibérica queda en manos de los musulmanes. Es por eso que tenemos esa mezcla de la música española catalana. De pronto es muy similar a lo que viene a ser la árabe, ¿ya? Tenemos esa mezcla. Ahora, cabe recalcar que la mayoría de los apellidos o nombres que empiezan con AL o AN o AM son generalmente de procedencia musulmana. Ahí vemos esa mezcla que ha habido, ya anteriormente había dicho los Almanza, un nombre Alberto, ¿no? Estamos hablando de Andrés, entonces todo eso son procedencias árabes, ¿ya? Ahora otra cosa más, el Islam y el cristianismo. Dice, la cultura en el califato, en su extenso imperio, los musulmanes van a desarrollar una política de tolerancia. Esto van a estimular el tráfico comercial, van a facilitar el uso de una única moneda, contribuyendo así al intercambio cultural entre las diferentes regiones. Estamos viendo entonces, chicos, que el Islam o el musulmán en sus inicios, en sus etapas, y muchas personas actualmente no pregonan esa fe extremista, sino que el musulmán también habla de tolerancia, de igualdad. Entonces, justamente tenemos que rescatar a diferentes filósofos que van a acompañar esta creencia. Estamos hablando de Avicena y Averroes de Córdoba, ya estos musulmanes que también llevaron este precepto, este concepto. Ahora, ¿qué son las cruzadas? Las cruzadas se llaman así a varias expediciones militares organizadas en la Europa cristiana que van a intentar expulsar así de una u otra manera a los musulmanes de Palestina y de las tierras santas. En pocas palabras, los lugares de la historia o en donde se desarrollaron las historias bíblicas, ¿ya? Ya en el siglo XI se va a invadir el califato de Bagdad, ya un nuevo pueblo. Los turcos eran menos tolerantes que los árabes y van a cerrar toda la región asiática al Mediterráneo, al tráfico comercial y a la peregrinación cristiana. ¿Listo? En respuesta, el Papa Urbano II va a exhortar a todos los caballeros cristianos en conquistar las tierras santas como un servicio a Cristo, y es así que se van a cometer muchos dejámenes. Muchas personas van a meterse a la idea de que es matar a un infiel, y esto no sale así directamente de los musulmanes, sino de los cristianos, y empiezan a hablar de esta manera, ¿no? Si el matar a un infiel es ganarse el paraíso, muchos caballeros y muchas personas se iban a estas campañas militares para conquistar tierras, para saquear, pero bajo el escudo de la fe. ¿Listo? Ahora el ejército de los caballeros va a seguir una ruta de Constantinopla y desde allí van a ser conducidos por Godofredo de Bouillon, que va a lograr tomar Jerusalén. ¿Listo? Godofredo va a fundar el reino de Jerusalén y va a repartir feudos entre los cruzados. Ya en 1187, las guerras, las diferentes guerras que van a venirse, van a provocar que los descendientes vayan debilitándose así poco a poco el reino, o sea, los descendientes de Godofredo, y aparezca el sultán Saladino,
que va a recuperar Jerusalén. Y es la película que les pedí que miren, que es en este caso Las Cruzadas. ¿Ya? Va a haber así 7 cruzadas, pero entre las últimas van a tener diferentes medios políticos. Dentro de las cruzadas podemos rescatar, chicos, a Ricardo Corazón del León. Recalco nuevamente, Ricardo Corazón de León, que va a ser justamente pues el rey inglés que va a participar dentro de las cruzadas, y a la falta de este rey, su primo hermano va a tomar el control en Inglaterra, llamado el Príncipe Juan, y es ahí donde se ve esa historia muy bonita de Robin Hood, ¿ya? Pueden mirar igual esa película muy bonita, Robin Hood. Ahora, el Imperio Chino, el extenso territorio o el extenso espacio geográfico que va a ocupar, que va a ocupar China, ya estoy chineando ya, puede ser, se va a dividir en diferentes regiones, en 3 grandes regiones. Al oeste, una gran región de tierras altas, originada así por la cordillera de Himalaya, y al norte vamos a tener nosotros colindante al desierto de Gobi. Va a existir una extensa zona dominada, dominada por el río Yangtze o río Amarillo, y al sur se van a encontrar zonas de relieve de todo tipo y una extensa llanura muy irrigada por el río Yangtze y su cuenca. Ahora, en la zona en donde más se va a predominar, en toda esa zona más va a predominar el cultivo de lo que va a ser el arroz. ¿Listo? Se va a encontrar inclusive hasta el río Shuang. China hasta la invasión de los mongoles. Dice, ya en el año 221 a.C., uno de los soberanos del reino Qin va a lograr conquistar casi toda la totalidad del espacio chino y unificar el país. Y es así que se va a dar la primera dinastía denominada Han. Ahora, la dinastía Han va a permanecer hasta el siglo II después de Cristo, cuando el imperio se va a desintegrar y poco a poco, ya estamos hablando, va a surgir una nueva dinastía, los Sui, y van a reunificar el país. ¿Listo? A diferencia de, bueno, va a haber muchos pueblos del norte que se van a resistir, pero van a empezar a caer también. Ya en el 627 se va a establecer una nueva dinastía que va a ser los Tang, que van a resistir al ataque de los musulmanes. Ahora, el imperio de los mongoles, o los pueblos de la estepa, conocida así, ya la estepa euroasiática es una llanura que se va a extender desde Rusia hacia Central, Siberia y China, con más de 8.000 kilómetros de largo y unos 400 de ancho, chicos. En esta región va a estar habitada por diferentes pueblos, pero uno de los que más vamos a resaltar va a ser justamente los hunos, ya los turcos, los tártaros y los mongoles, que van a conquistar y dominar muchos pueblos más desarrollados de Asia y Europa. Ahora los hunos van a renunciar a formar un estado, mientras que los turcos y los mongoles se van a incrustar como gobernadores de las diferentes formas estatales preexistentes, como el califato de Bagdad. Así que los turcos van a tomar para sí, van a de una u otra manera tomar el imperio chino, del que con el tiempo se van a adueñar luego los mongoles. Ahora, el imperio mongol, tenemos en 1111 a Temujin, que con el tiempo va a ser considerado Genghis Khan, o sea, es el jefe mongol de uno de los clanes más poderosos que va a haber, ¿ya? Y por sus grandes dotes de liderazgo va a lograr unificar a las tribus mongolas, ¿listo? Ahora, de ahí para adelante, con su ejército va a someter a casi toda la región del norte en las fronteras chinas, y de ahí va a atacar la propia China, logrando conquistar una extensa región hasta el río Yangtze, ¿listo? Y en 1222 va a extender sus conquistas por el oeste, va a llegar hasta el río Volga en Rusia, y a su muerte va a poseer un gran vasto. Pero sin una organización estatal consolidada, estas posesiones van a ser repartidas entre sus descendientes, uno de los cuales es Kublai, que va a terminar de conquistar China y se va a establecer en Beijing como emperador. Va a ser el anfitrión, por si acaso, del viajero italiano Marco Polo. Ya otra descendencia de Genghis Khan fue Tamerlane o Tamerlán, que va inclusive a gobernar hasta Bagdad, pero al igual que el imperio de Genghis Khan, el suyo va a ser un imperio efímero, o sea que no va a trascender y después se va
dispersar a su muerte. ¿Listo? Eso es la unidad número 4, chicos. Si tienen cualquier duda, cualquier pregunta, entonces siempre que nos veamos en clase, por ejemplo, la próxima semana por Zoom, las jóvenes, ya, profe, esta parte no entendí, esto no es. Entonces así nosotros vamos a poder de una u otra manera despejar las dudas así por Zoom, ¿no? Entonces, bueno, muchísimas gracias, chicos, y espero que les agrade el tema. Nos vemos, ¿ya? Recalco, hay 2 películas muy bonitas que podemos ir viendo estos días de cuarentena. Las Cruzadas y Robin Hood, si tú quieres saber cómo participa ahí este señor dentro de lo que viene a ser las propias cruzadas, ¿ya? Nos vemos, hasta luego, se cuiden.